es una cosa interesante a la que regreso muy brevemente en un segundo. Esto se formula y eso tiene algunas implicaciones prácticas en la manera de analizar la validez de las deducciones, o sea, por el tipo de diagramas que se usan para mostrar que una deducción es válida. Digamos, esta manera como de plantear el asunto hoy en día se la modifica por esta: si A y B son verdaderos, es imposible que C no sea verdadero. Entonces, lo que hay que probar, básicamente, lo que un lógico tiene que probar para mostrar que A y B implica C, cuando implica significa pues una relación de necesidad lógica o de implicación lógica, lo que tienen que probar es que es imposible que C no sea verdadero si asumimos que A y B lo son. Y básicamente las pruebas de validez se reducen a eso. Haga usted una tabla o un árbol, o haga usted lo que quiera, básicamente se reducen a eso. Y el concepto de necesidad o el concepto de imposibilidad que se introduce ahí es un concepto fundamental para toda la forma de teorizar acerca de la deducción. Bueno, un paréntesis muy breve. Si bien es cierto que las definiciones que acabo de dar tienen un parecido enorme, hay una diferencia grande, y es que en la definición de Aristóteles se nos dice que en un razonamiento llegamos a algo distinto de lo que teníamos antes. Es decir, que si yo tenía A y B, debo llegar a un C que sea distinto a A y B. O sea que si yo digo si A, entonces A, eso no es un razonamiento para Aristóteles. Y sin embargo, para la lógica contemporánea es uno de los razonamientos más firmes y sólidos y más obvios. Si A, entonces A. Aristóteles hubiera dicho, eso es una petición de principio. La lógica moderna dice, eso no me dice nada. Lo único que hace comprensible, y aquí apunto hacia limitaciones de la lógica, en este caso de la lógica contemporánea, lo único que hace comprensible por qué Aristóteles introduce esa precisión es el contexto en el que se mueven las deducciones en Aristóteles, que es un contexto argumentativo de diálogo entre dos personas en las que una persona está intentando refutar a otra. Es un contexto socrático, digamos. Dentro de ese contexto, una movida como probarle a otro que A partir de A es completamente vacua, vacía, inoficiosa, inconducente. Es desde el punto de vista práctico no haber hecho nada. Podrá ser muy cierto para la lógica contemporánea, pero con eso usted, en un contexto argumentativo dialéctico, que es el que Aristóteles está estudiando, usted no produce ningún efecto. Con lo cual estoy diciendo que incluso la definición más escueta, más abstracta que tiene Aristóteles de una deducción o de una inferencia válida es una definición que tiene un resto, ¿sí? como que apunta hacia un contexto pragmático que ya ha desaparecido enteramente en la definición contemporánea. Porque desde un punto de vista estrictamente lógico, desde el punto de vista contemporáneo, no puede haber ningún problema con una inferencia del tipo A implica A. No puede haber para mostrar que hay un problema, con eso usted tiene que poner un contexto práctico y decir, no, pues es que mire, usted con eso no logra nada, ¿sí? Eso es una movida mal hecha. Con eso usted no logra su propósito. Si su propósito es convencer a otra persona de A, usted no puede llevarlo a pensar, o sea, y si eso tenía algún sentido era porque él no creía que A. Entonces, ¿para qué va a arrancar de A para probarle que A si lo que hay que es probarle que A? ¿Sí? Eso es dicho muy simplemente una petición de principio.
Eso lo entiende un estudiante cuando uno se lo plantea en clase perfectamente, y creo que ningún estudiante, a mí no me ha sucedido por ahora, cuando yo he dicho, a mí me parece que es una petición de principio, no me han, digamos, nadie ha apelado a su curso de lógica 1 para decirme, pero profesor, eso es impecable lo que yo estoy diciendo porque A implica A. Bueno, si alguien hubiera dicho eso, hubiera estado yo en problemas para responder, pero no me ha ocurrido. Bueno, entonces partamos de esa idea de inferencia válida que, definida de esta manera, como la he definido, realmente es una definición de deducción. Es la definición de un determinado tipo de argumento. No es una definición de inducción, no es una definición de abducción y no es una definición de otra buena cantidad de argumentos que uno pudiera, digamos, sumar a la lista. Y creo que aquí lo que es decisivo es la presencia de la palabra necesariamente. Es la presencia de esa palabra la que lleva a que la lógica se vuelva una lógica formal, porque es justamente el hecho de que la validez de esas deducciones dependa de la forma la que explica que además esas inferencias sean necesarias. Es decir, que sea imposible pensar que C sea falso una vez que A y B han sido admitidos como verdaderos. Entonces la noción de necesidad es una noción clave en la historia de la lógica, y si uno negocia al respecto, ahí van empezando a surgir nuevas lógicas. ¿Sí? Si uno no negocia al respecto, lógica será para siempre la lógica formal. Bueno, ahora, por último, pues creo que la idea que quería plantear finalmente, ya la acabo de exponer, aunque de forma un poco inesperada. La idea que quería plantear es que precisamente la definición misma del objeto de la lógica implica una restricción impresionante. Al referirme a la petición de principio, quería justamente sugerir eso, pero hay otras formas de sugerir lo mismo. Y voy a sugerirlo recurriendo a Aristóteles. El estudio de la lógica, aquí hay una serie de afirmaciones que son de orden histórico, pero que me parecen importantes más allá del contenido de erudición. Pues hay que se refieran a este tipo de conocimientos. Antes de que Aristóteles escribiera los primeros analíticos, antes de que él hiciera una lógica o escribiera una lógica formal en el sentido que aún hoy tiene la palabra lógica formal, antes de eso, y me refiero incluso temporalmente hablando, quiero decir, pues, por las obras que nos han quedado y por la cronología que tenemos de ellas en la medida en que es fiable, sabemos que Aristóteles escribió primero los tópicos y luego escribió los primeros analíticos. Los tópicos es un tratado de argumentación dialéctica, y se entiende por argumentación dialéctica lo siguiente. Tengo que ser aquí pues muy esquemático. La argumentación dialéctica para Aristóteles es un tipo de argumentación, digamos, cuyo punto de referencia fundamental es la argumentación socrática, tal y como aparece reflejada en los primeros diálogos de Platón. Ya el Sócrates de los últimos diálogos no es tan dialéctico en ese sentido. Incluso se permite grandes discursos, mientras que en los primeros diálogos está insistiendo en que por favor les respondan brevemente. Él pregunta y los demás deben responder brevemente, y él se enoja, ¿sí? cuando encuentra que alguien le responde con un gran discurso y dice: no, aquí estamos en un negocio un poquito distinto, yo sé que tú eres un gran retórico, pero aquí estamos en otro asunto.
básicamente lo que está diciendo es, aquí hay dos formas de argumentar. Tú estás entrenado en una, es la retórica, pero aquí se trata de otro asunto. Si tú quieres conversar conmigo, yo pregunto y tú respondes yendo al punto. Pues bien, de lo que se trata en la formalización, porque ya es una cierta formalización, no extrema, de la argumentación socrática por parte de Aristóteles en los tópicos, de lo que se trata es de lo siguiente. Hay dos personas, una le hace una pregunta a la otra, esa pregunta corresponde a un problema, la otra persona responde, da una respuesta afirmativa o negativa, se trata de preguntas cuya respuesta siempre es sí o no. Esa es una particularidad de ese juego. Y una vez que la persona ha respondido afirmativa o negativamente, se toma esa respuesta como una tesis que quien ha respondido debe defender. Entonces Sócrates pregunta, ¿crees tú que ta? Y la persona responde, sí. De ahí en adelante, entonces, la persona que juega el papel de Sócrates debe, con base en las respuestas que obtenga a las preguntas que de ahí en adelante eso, debe probar el contrario, digamos la afirmación o el enunciado contradictorio es un término técnico en Aristóteles, no es contradictorio, es decir, la negación, la estricta negación de lo que afirmó quien dio respuesta a la pregunta que enunciaba el problema. Se trata entonces de una refutación. Entonces, en la argumentación dialéctica de lo que se trata es de refutar, se hacen preguntas, y ahora vienen una cantidad de, digamos, de exigencias y de componentes de la argumentación dialéctica que no se entienden o no se entenderían si no se introduce un contexto completo para esa argumentación, en el cual uno tenga que definir para qué es eso, cuáles son los objetivos de esa conversación, quiénes son los que están conversando, qué tanta información, de qué tanta información dispone, y una cantidad de consideraciones que realmente para la lógica formal, tal y como él la expone en Primeros Analíticos, son totalmente irrelevantes. Es decir, el mismo Aristóteles, cuando hizo su estudio de la deducción, cuando introdujo la lógica formal, hizo abstracción completa de una cantidad de aspectos que sí consideró en sus estudios sobre la dialéctica, sobre la retórica, e incluso en sus estudios sobre la demostración, que es una forma de deducción, que es la deducción científica. La deducción científica también tiene una serie de estipulaciones que van más allá de la simple validez formal de las deducciones que la componen. Es decir, la demostración aristotélica debe partir de principios verdaderos. Hoy en día la lógica formal realmente no se ocupa del asunto de si, o sea, no pone esa exigencia, ¿sí? que uno deba partir de algo verdadero. No, se asume que lo es, no tiene que estar probado que lo es, pero si uno va a hacer ciencia, obviamente no puede partir de cualquier cosa. Pues bien, trátese de la dialéctica, trátese de la retórica, trátese de la ciencia en general, y cada uno de estos tipos de argumentación fue estudiado por Aristóteles en un tratado independiente, en un tratado distinto en los tópicos, en la retórica, en los segundos analíticos, o trátese incluso de las llamadas refutaciones sofísticas. Cada uno de esos tipos de argumentación se pertenece a un ámbito pragmático distinto, los objetivos de la argumentación son distintos, los actores son distintos, y todo ese tipo de cosas son importantes para determinar incluso si algo dentro de un determinado contexto es o no es una falacia, es una movida apropiada o no lo es. Y resulta, y con esto termino, y resulta que uno puede, y hay literatura muy interesante y muy divertida al respecto, uno puede reunir, ¿sí?, una buena cantidad, uno puede llenar unas cuantas páginas
enunciando inferencias formalmente válidas e impecables que en determinados contextos pragmáticos son completamente absurdas. ¿Sí? No voy a traerlos, o sea, en este momento ya no me queda el tiempo de traer los ejemplos, pero digamos, el tipo de literatura al que he hecho referencia cuando he dicho que desde los años 50 hay una crítica constante a los límites tan estrechos dentro de los cuales se mueve la lógica formal, están llenos de ejemplos de ese tipo. Después de todo sí voy a poner un ejemplo, ¿sí? Y es que nadie se eximiría de decidirse por algo si las circunstancias así lo exigen, solo por el hecho de que ese algo no se deduzca válidamente de la información que tiene. O sea, si nosotros operáramos así, viviríamos maniatados, básicamente. Es decir, viviríamos como un Descartes que no se hubiera permitido el lujo de su moral provisional. ¿Me explico? Es decir, si él se pone a esperar a actuar en conformidad y solo en conformidad con aquello que ha deducido de manera indubitable, de un principio a su vez indubitable, creo que el pobre Descartes no hubiera podido ni siquiera tomar el desayuno después de la noche en que estuvo cavilando sobre la primera meditación. Eso es un hecho, ¿sí? Y así, digamos, es un ejemplo un poco pedestre y creo que pues llevaría a sospechar que este tipo de ejemplos realmente no le van a hacer mucha mella a la lógica, pero hay muchos otros que son más contundentes, algunos de ellos incluso provenientes de la filosofía de la ciencia. Voy a ceder a la tentación de enunciar otro, y es que los científicos normalmente no abandonan una generalización cuando aparece el primer contraejemplo. Desde el punto de vista lógico, lógico, uno debería abandonar una proposición universal tan pronto encuentra un contraejemplo. Si uno realmente dejara de utilizar una teoría de rango universal porque se ha probado de manera contundente el primer contraejemplo contra esa teoría, realmente la ciencia estaría durante periodos enteros con los brazos cruzados, sin poder orientar al hombre ni en una dirección ni en la otra. La ciencia es conservadora, y es razonablemente conservadora desde ese punto de vista. Antes de abandonar la mecánica newtoniana y darla por descartado, tendrá que esperarse que se forme una teoría en la cual podamos confiar medianamente, una teoría que obviamente no se construye con un simple contraejemplo. En otras palabras, en ese caso, actuar lógicamente no resultaría razonable. Y básicamente en esos ejemplos innumerables se funda una de las críticas a la lógica formal. Bueno, voy a parar ahí, creo que me pasé muchísimo, ¿no? Gracias. Bueno, quedan unos minutos para preguntas, y como no quedan muchos, entonces, muy en el espíritu socrático, que espero sea adecuado para la ocasión, les pediría que sean preguntas breves y respuestas breves también. Una de las críticas que se ha hecho a la lógica formal es que básicamente es una lógica estática, de la lógica de Aristóteles. Una ley de pensamiento, pero que los mismos, la estructura, básicamente formal, o estructura, pero que de pronto hay veces, o sea, como que no tiene en cuenta lo que es el movimiento o la realidad, ¿sí? O sea, es estática en ese sentido frente a las posturas que plantea la lógica dialéctica, desde el punto de vista del materialismo dialéctico. Bueno,
A ver, ahí lo que sucede es que lo que en este caso significa lógica dialéctica es algo muy distinto a lo que yo mencioné como dialéctica para el caso de Aristóteles. En este caso, cuando hablamos, bueno, en el caso que usted, o en la pregunta que usted plantea, cuando usted habla de lógica dialéctica, estamos hablando de un tipo de lógica que se desprende de Hegel. Y que es una lógica que no es una lógica formal, y no lo es porque es una lógica que pretende manejar también contenidos, ¿sí? Donde existe una interrelación entre forma y contenido que no existe en la lógica formal. Eso es cierto lo que usted plantea. Sin embargo, lo que se entiende ahí por lógica, en el caso de la lógica dialéctica, es evidentemente un uso de la palabra lógica en la que ya se ha hecho una ampliación del término, de tal manera que estamos por fuera de la lógica formal. Y quiero decir que desde un punto de vista contemporáneo, quiero decir que el término dialéctica hoy en día, comienzos del siglo XXI, es un término que ha sufrido también muchísimas modificaciones y una diseminación enorme. Hoy en día existen lógicas dialécticas que no son de esa proveniencia hegeliana, que tienen un sesgo formal. O sea que la noción lógica dialéctica hoy en día es una noción terriblemente ambigua. Existen, por ejemplo, hay un enfoque que se llama hoy en día la pragmadialéctica y no tiene nada que ver con Hegel. Tiene que ver con el hecho de que esta aproximación a los argumentos es una aproximación que intenta formalizar argumentos, pero partiendo del hecho de que los argumentos se entienden mejor si se los entiende siempre como en un contexto de diálogo. O sea, la palabra dialéctica significa diálogo. Entonces hay que pensar siempre en un proponente y en un oponente, por ejemplo. Y hay intentos de probar, de medio sustentar el principio de no contradicción como una regla importante para mantener una conversación razonable entre un oponente y un proponente. O sea, el término dialéctica es en la lógica un término de una significación enorme. Yo tengo una duda. Un segundo. Sí. ¿Cuál se puede decir que es hoy el punto de estudio, el valor del punto de estudio de la lógica respecto de algo que a mí me interesa mucho, que es la práctica? Me decía en un momento dado, una cosa es la lógica formal y otra cosa es cuando uno va a la práctica, ahí la lógica no funciona. Hoy por hoy, ¿qué tanto ha avanzado el estudio de la lógica aproximándose a que tiene un valor, pues, a su uso en la vida práctica? Sí. Bueno, yo creo que eso hoy por hoy sería casi que un asunto de comprobación empírica. ¿A qué me refiero? Yo creo que hoy por hoy se podrían hacer evaluaciones en los cursos de lógica que se dictan con una orientación distinta a la de la lógica formal. Existen hoy lógicas como la lógica informal, uno de cuyos propósitos es justamente volver a esta tradición de la lógica como un arte, ¿sí? Hacer posible que el estudio de la lógica revierta en que uno se vuelva más hábil en el arte de razonar. Y bien, yo creo que desde hace, no tanto aquí, creo que en Colombia ese tipo de cursos son más bien la excepción aún. Pero en Estados Unidos y en Europa se vienen dictando esos cursos desde hace mucho rato. De hecho, antes
aún antes de que existieran la lógica informal y todo este tipo de cosas, había una preocupación en el siglo XIX, que es un siglo muy pragmático en el mundo anglosajón. Había una preocupación muy grande porque hubiera cursos en las universidades que le permitieran a la gente como cierta habilidad para razonar, para plantear su punto de vista. Lo que sucedió es que ese trabajo, esa tarea, la asumieron los cursos de retórica. Es decir, se introdujeron cursos llamados de retórica para resolver ese asunto. De hecho, hoy en día siguen existiendo cursos con ese nombre, de retórica. Obviamente digamos, el concepto no es ahí peyorativo, o la acepción del concepto no es peyorativo, y el propósito es que la gente aprenda a escribir, aprenda a exponer un punto de vista, y ya desde entonces se veía que digamos que para lograr esos propósitos realmente no ayudaba mucho ponerse a estudiar qué era el modus ponens y el modus tollens y todo eso. Entonces hay ya una buena cantidad de tiempo que ha transcurrido y habría que hacer evaluaciones de esos cursos, diría yo. Yo pensaría que si esos cursos están todavía dictándose es porque han pasado la prueba que ellos mismos se impusieron. Es decir, que comparados con los cursos de lógica formal, esos cursos realmente han aportado más. Ahora, lo que hay que entender ahí es, yo creo que no es que vamos a poner esos dos tipos de lógica en competencia, sino de lo que se trataría sería de demostrar que sus propósitos son distintos, que el propósito de la lógica formal nunca fue ese realmente, aunque sí la gente pensó que podía utilizarse para eso. Yo no sé hasta qué punto Frege podría haber pensado que si él se dedicaba a dictar cursos de extensión en la universidad de, ¿dónde era que él vivía? De Göttingen o donde fuera, entonces él fuera a ganar mucho dinero dictando esos cursos, porque la gente iba a quedar encantada, porque iba a salir razonando mejor. Yo creo que la gente hubiera salido muy frustrada desde ahí. De hecho, incluso los colegas de Frege tenían grandes dificultades por entender el famoso Begriffsschrift, que realmente, así como suena en alemán, así de complicado es comprender. Un pequeño comentario, es que eso viene, un segundito nomás, usted me trae a colación algo bastante interesante, porque en 2 años de lógica que yo acá en filosofía, ahora con reflexión me vengo a preguntar si los profesores entre el campo y los profesores, cuando daban unas muy buenas presentaciones sobre lógica matemática, realmente tenían un concepto claro de lo que era la lógica suficiente para que uno las comprendiera. Entonces ya empiezo a entender un poco más las cosas. Digamos, ahí en defensa de esos cursos, yo creo que bueno, espero que nadie me vaya a tomar mal a esto, porque creo que aquí debe haber alguno de esos profesores. Yo creo que sí es muy bueno dejar claramente sentado al comienzo de un curso digamos, qué aporta y qué no aporta. Yo en un curso de lógica formal no diría algo así como aprenda a convencer a sus amigos de lo que usted quiera, o algo así. Para eso existen libros de autoayuda que son cómo ganar un argumento en las circunstancias más increíbles o cosas así. No, un curso de lógica formal no sirve para eso. Para lo que sí podrían servir los cursos de lógica que se dictan en filosofía es para hacer filosofía analítica. Eso es lo que yo pienso. Para eso pueden servir, porque ahí sí una prueba como a mí me tocó, no aquí, pero sí en otro lado, en un curso de lógica, hacer toda la prueba de Gödel. Sí, eso me tocó hacerlo. Después de eso no creo que, digamos, yo, por ejemplo, hubiera estado mejor capacitado para echar un buen discurso en calidad de director de departamento. No, eso pertenece a un género distinto, que es el de la retórica. Para eso requiere una argumentación distinta. Entre otras cosas, se requiere un feeling, por así ponerlo, de qué es lo que piensa la gente. Y si usted se la ha pasado 3 años estudiando a Gödel, pues es muy posible que usted no sepa qué es lo que piensa su vecino, ¿sí? Y el retórico tiene que partir de premisas plausibles para la audiencia, o sea, tiene que partir de un conocimiento de la audiencia. Y un académico, entre más
metido en la Torre de Marfil, menos capacitado va a estar para practicar la argumentación retórica por esa condición, porque se requiere saber qué piensan los demás para montar sobre eso algún tipo de argumento. Es una lógica moral y se vuelve una lógica pragmática. Sí. Respondiéndote a lo que decías, es para responderle algo. Mira, en psicología hay un tipo de terapia que se llama terapia racional emotiva, y el procedimiento consiste en eliminar ciertas tendencias a generalizar en las personas que los llevan a conflictos en su vida cotidiana, ¿sí? Por ejemplo, las mujeres que han generado esquemas, por ejemplo, en sus relaciones con sus novios, tienden a generalizar y decir, no, siempre me va mal con los hombres. Y en la terapia lo que uno intenta es mostrarles los contraejemplos y empezar a buscar contraejemplos que le mejoren su vida. Y eso es una técnica que en psicología se utiliza. Un psicólogo que vaya por esa línea suele utilizar esos recursos de la lógica para empezar a cuestionar la forma en que la persona piensa. Y es una de las líneas que se manejan con mucha fuerza hoy en día. Bueno, queda tiempo para una pregunta más. Bueno, igual pues pueden saltarla si no la consideran. Soy neófito en esto y podría ser una pregunta puede ser considerada incorrecta porque es muy amplia, en realidad no es muy concreta. Entonces, tiene que ver con 3 tópicos y me surge la duda frente a si la expansión de la lógica formal, por ejemplo, de la cual nos rastreas un poco, había un punto de contacto con lo que hoy denominan estas teorías del discurso, análisis del discurso. Ese es como el primer tópico, análisis del discurso y el tema de la expansión de la lógica. Un segundo punto que me causa duda tendría que ver dentro de ese gran contexto que uno escucha posmodernidad. Entonces, ¿qué estaría haciendo la lógica o qué estarían pensando los posmodernos frente al tema de la lógica hoy día? Y otro tercer punto que me asaltaría, como te digo, tú podrías decirme no va a contestar ninguno. Tendría que ver con temas que usted que trabajaba y que tienen que ver con metodología y lógica. Hasta dónde, digamos, me ayudas a enfocar eso. Bueno, a ver, comienzo por lo último. O sea, he dejado completamente de lado de la exposición, y con todo eso resultó larguísima, he dejado de lado una distinción de diferentes campos de la lógica que existía en la lógica moderna y que se remite realmente a Aristóteles y a sus tratados lógicos. Y es que para el análisis de la inferencia se requiere entender qué es una proposición, un enunciado. Y puesto que la forma de los enunciados es una cosa importante para la lógica formal, justamente lo que es formal ahí es la consideración de la estructura de las proposiciones, entonces hay que romper las proposiciones en términos. Entonces la lógica se movió durante mucho tiempo distinguiendo una lógica de los conceptos o de los términos, una lógica de los enunciados y la lógica propiamente dicha. Entonces había que clasificar los enunciados, universales, singulares, distinguir entre las diferentes modalidades, que unos expresan posibilidad, otros necesidad, etcétera, etcétera. Y en los términos había que hacer un análisis de los conceptos. Ya Aristóteles hace eso en Acerca de la Interpretación, diciendo que el juicio más básico se compone de un nombre y de un verbo, y entonces da una definición de lo que es un nombre y un verbo, unas cosas realmente complicadas y difíciles. Bueno, y existió durante mucho tiempo una cosa que era como una método, como una doctrina del método que hacía parte de la lógica, porque por lógica se entendía en forma muy amplia el arte de razonar bien, y el arte de razonar bien sobre cualquier asunto, ¿sí? Entonces, finalmente se introdujeron dentro de la lógica durante una buena, digamos, sí, durante un tiempo muy largo, realmente cosas que hoy consideramos que son parte de de lo que hoy llamaríamos metodología, ¿sí? ¿Cómo hace uno para abordar de la mejor manera un determinado asunto, o cómo hacer para exponer de la mejor manera un determinado planteamiento? Sí. Entonces, eso hizo parte como del mismo campo.
Ahora, ¿cuáles son las conexiones? ¿O qué conexiones se establecían ahí? Habría que mirarlo históricamente, ¿sí? O sea, ¿cómo se hacía para pasar, digamos, de una doctrina del razonamiento válido, cómo se hacía para sacar conclusiones de ahí para lo que podría ser la metodología? Sí, habría que hacer un análisis crítico de eso. Posmodernidad, muy rápidamente. Yo creo que digamos, lo que hoy llamamos posmodernidad ha significado, entre otras cosas, un derrumbe del ideal de la certeza. Y por lo tanto, un cambio de paradigma en lo que significa, digamos, el ideal de ciencia. Entonces, se critica mucho el que se quiera tomar un determinado tipo de ciencia como paradigmática para todas las demás. Eso es una cuestión ya muy vieja, pero que ha cogido mucha fuerza. Por decir algo, digamos, yo me imagino un posmoderno, aunque por esa época no lo sabía, pero llamémoslo así. Yo me imagino un posmoderno muerto de la dicha con el resultado del teorema de Gödel, ¿sí? O sea, mostrar que la matemática misma tenía problemas, ¿sí? Con el asunto de la certeza era, pues, sí, como quien dice, mire, ni siquiera la misma matemática puede ponerse a la altura de sus propios ideales, entonces, ¿qué va a venir ahora la matemática a exigirnos a nosotros? Que tampoco, ¿no? Sí, entonces, digamos, todo eso que se ha dado en llamar el derrumbe de la certeza, yo creo que eso ha también mostrado como, o ha creado cierta amplitud de miras que permite que ahora se estudien cosas ya como en por ejemplo, el asunto de la probabilidad, ¿sí? Y que en algo que se pueda llamar lógica se pueda hablar de probabilidad o cosas de ese estilo. Yo creo que el caso más dramático, para volver a lo de la posmodernidad, hay algunos autores posmodernos que llegan al punto de decir, entonces ya como que la cosa se va para el otro lado, mire, o sea, si aquí vamos a incluir todos los razonamientos dentro de un gran campo, no hablemos de lógica, hablemos de retórica, ¿sí? Entonces, todo es retórica, y la lógica es una rama de la retórica. Entonces, con eso, realmente lo que se está haciendo es ahora inflando el concepto de retórica de tal manera que está empezando a englobar cosas que quedaban por fuera de la retórica. Yo creo que eso es un efecto posmoderno que ha tenido toda esta problemática. Y por último, que tiene que ver todo esto con el análisis del discurso. Indirectamente o en términos generales, y eso, digamos, se aplica a muchas disciplinas hoy, o a muchas áreas de trabajo o frentes de trabajo, y particularmente el análisis del discurso. Hoy en día hay un interés por lo que en inglés se llama working logic, ¿sí? Que es la lógica tal y como opera en la realidad. Entonces hay una cantidad de estudios empíricos que antes no existían, cuyo propósito es analizar cómo piensa la gente de hecho, es decir, hacer completamente de lado, para efectos de esos estudios, no que digamos que se esté diciendo, no, cualquier tipo de normativa en este o en otro respecto está prohibida, porque eso es además, entre otras cosas, otra normativa, ¿no? Está prohibido prohibir. No, sino que dicen, no, o sea, otros se dedican a hacer lógicas normativas, nosotros nos dedicamos a analizar cómo la gente de facto procede y, por ejemplo, cómo la gente de facto persuade. Y yo me dedico a eso. Que es bueno que la gente persuada así, o que no es bueno que persuada así, no. Eso es otra cosa que viene en un paso más adelante. Por lo pronto yo me voy a dedicar a examinar cómo están armados los discursos de los políticos de facto, ¿sí? Y puedo ponerme a analizar eso y ver que hay componentes de poder, de autoridad, que juegan un papel ahí, que la lógica, seguramente a lo que se va a llegar, no sería ninguna sorpresa, es a que la lógica en esas cosas realmente juega un papel mínimo, lo que llamamos lógica, ¿sí? Lamentablemente no hay tiempo para más preguntas. Les recuerdo que
oportunamente les avisaremos el lugar de la próxima sesión del curso. Muchas gracias. García Márquez. Calle 11, carrera 6. Bueno, pero me imagino que